Muy buenos días. Diga conmigo, celebramos a un Cristo vivo. Él murió, pero al tercer día el Padre lo resucitó para darme ese mismo poder a mí. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. La diferencia entre la religión y una verdadera relación con Jesucristo es que el que tiene una relación con Jesucristo sabe que Jesús murió, pero tiene una relación con un Jesús que resucitó. ¿Le puede dar otro fuerte aplauso al Señor? Y la imagen que tenemos de Jesús no es colgando en una cruz solamente, sino sentado a la diestra del poder de Dios, donde sigue obrando a nuestro favor. Diga, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería mi fe. Así que antes de iniciar la conferencia, yo quisiera que se pare de su lugar, vaya con unas 20 o 30 personas, las abrace, les dé un apretón, les sonríe y les diga: adoramos a un Jesús que resucitó, a un Cristo Jesús que resucitó. Vamos, hágalo con unas 20, 30 personas. Sirve que saluda al que llegó tarde, sirve que le dice a aquel: ¿por qué no te bañaste? Sirve que se mueve del lugar al lugar donde usted quería sentarse. Pero salude al que está ahí cerca y dígale: adoramos a un Jesucristo, a un Cristo Jesús que resucitó. Adoramos a un Jesús que resucitó. No solo murió, sino resucitó. Creo que llevas unas 10 apenas, unas 10 personas. Lo puedes hacer mejor, ¿verdad? Digo, si te faltan una o dos, no hay problema, salúdelo, felicítelo por estar aquí, dígale: estamos adorando a un Jesús que está vivo. Él colgó en un madero, Él murió, derramó su sangre, pero Dios lo declaró con poder Hijo de Dios al resucitarlo de entre los muertos. Si ya terminó, pues ya se puede sentar, ¿verdad? ¿Están contentos porque adoramos a un Cristo vivo? Esa es la diferencia muy notable entre la enseñanza religiosa que ha transmitido la imagen de un Jesús colgado de la cruz y pareciera débil, frágil y derrotado. Sabemos que no, que en la cruz se realizó la victoria, pero cuando nosotros enfocamos que Jesús está vivo y a la diestra del poder de Dios, nuestro concepto de Jesús se empata, ¿verdad? Murió, pero es poderoso porque ahora es Dios, Rey y Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a la palabra entonces. Si gusta acompañarme a leer de la Escritura Romanos capítulo 1, verso 3 y 4. Romanos capítulo 1, verso 3 y 4. El considerar que Jesús resucitó cambia totalmente o enfoca totalmente la enseñanza bíblica a que ese mismo poder que Dios envió para resucitar a Jesús está disponible para mí, para que yo ande en una vida de victoria sobre el pecado que me apartaba de Dios y me alejaba de accesar a su presencia. Mire lo que dice Romanos 1, verso 3 y verso 4. Pablo está hablando de su apostolado y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora escuche lo que la Biblia dice. La Biblia dice que, Jesús mencionó en algunas porciones de los evangelios que Él era el Hijo de Dios. El sumo sacerdote, antes de hacer el juicio, de declararlo culpable y crucificarlo, instar al gobernador romano que permitiera o declarara la crucifixión de Jesús, le hace la pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que declara a Jesús el Hijo de Dios? ¿Su propio dicho? Sí. Jesús dijo: yo lo soy. Jesús dijo que Él era, que no venía de la tierra, venía del cielo. Pero cuando el Padre Celestial levantó
a Jesús entre los muertos, la Biblia dice que ese acto declaró a Jesús como hijo de Dios. Lo dice el verso 4. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. En la Nueva Traducción Viviente, si tenemos esta traducción lista para ponerla en las pantallas, yo quisiera que la NTV del versículo 4, Romanos 1:4 apareciera. Dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¿Alguien le da gloria a Dios? Vamos, ¿hay alguien que le dé gloria a Dios? Entonces en la Biblia no se toma solamente el que Jesús haya dicho que Él era el Hijo de Dios y que eso causó que el sumo sacerdote y el gobierno religioso judío de su tiempo no entendía esta verdad, que Él era el Hijo de Dios, que era un solo Dios en tres personas, actuara para que fuera a la cruz, sino que al Dios enviar su poder a través del Espíritu Santo para levantar a Jesús de la tumba, ese acto, la resurrección, manifiesta y sigue manifestando que Jesús no es un filósofo, que no es un gran maestro iluminado, que no es un hombre muy especial, sino es quien dijo ser el Hijo unigénito del Padre. Alguien exalte a Jesús, por favor. La traducción del lenguaje actual lo enfatiza de nuevo en Romanos 1, verso 4. Romanos 1, verso 4 dice: Jesús murió, verso 4, traducción del lenguaje actual, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu. Y con esto demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. La resurrección de Jesús, por el poder de Dios, mediante el Espíritu Santo, demostró, lo declaró, lo que en verdad Jesús es, era y es, y seguirá siendo el Hijo de Dios, a quien adoramos y quien está vivo a la diestra del Padre. Le da gloria a Jesús. El acto de la resurrección de Jesús cambia todo el panorama de cualquier ser humano que considera a Jesús el iniciador de una gran religión. Porque Jesús no es el iniciador de una gran religión, es el Hijo del Creador de todo el universo. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Es totalmente diferente. Jesús no es una persona muy estudiada, fue una persona muy estudiada, y hay una cantidad increíble de libros que dicen lo que Jesús hizo, que estudió en Egipto, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, que lo que pasó en la cruz fue una catarsis, que realmente no murió, sino que se desmayó. No. La Biblia dice murió, y al tercer día el poder de Dios a través del Espíritu Santo lo resucitó. El acto de la resurrección es tan importante en la fe cristiana que dice Romanos 14, 9, que a través del acto de la resurrección Jesús fue declarado Señor de muertos y de vivos. Escuche Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La palabra Señor en esta porción de Romanos 14, 9 significa amo, dueño absoluto, el que manda y gobierna sobre muertos y vivos. A través de la resurrección, Jesús fue declarado Señor de muertos y de vivos. Puedes darle otro aplauso de gratitud a Dios. Ahora levanta tu mano al cielo y di conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón para que tu palabra y tu verdad transformen mi manera de pensar y la hagan alineada
a tu verdad. Señor, desecho la mentira, desecho el engaño, desecho el temor, la falsa enseñanza que me hace pensar que tú eres débil o que no tienes el poder para ayudarme en mis necesidades. Padre, que hoy tu palabra me siga cambiando y me siga transformando para gloria tuya. Que mi vida en esta tierra sea distinta para con mis acciones exaltarte en todo lo que hago. Te lo pido, que tú me hables, que tú me cambies en el nombre de Jesús. Amén, 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 aleluya. La importancia de la resurrección es tan grande. No solo la muerte de Jesús, que es el acto por el cual Dios perdona nuestros pecados, pero la resurrección es el acto por el cual Dios declara en público a la humanidad, a todas las esferas de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, que Jesús es su Hijo amado. La importancia de la resurrección radica en que si Jesús no resucitó, entonces no es el Hijo de Dios. Entonces fue solo un gran profeta, entonces fue solo un gran hombre, entonces fue un iluminado, alguien muy especial, una mutación genética que ocurre cada cientos o miles de años, pero no es eso. Jesús es quien dijo que era el Hijo de Dios. Si Jesús no es el Hijo de Dios, no pudo morir en sustitución por los pecados del mundo. Y si Jesús no es el Hijo de Dios y no pudo morir por los pecados de la humanidad, no hay perdón de pecados en su sangre, y entonces todavía estaríamos atrapados y cautivos en nuestros pecados. Pero Jesús sí es el Hijo de Dios, porque la resurrección manifestó que el Dios, el Padre, lo declaró ante el mundo su Hijo amado, con poder y gloria lo resucitó. Aleluya. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Si Jesús no hubiera resucitado, a veces estamos tan enfocados en la cruz, y es correcto, porque es el acto de amor de Dios hacia nosotros. Pero la resurrección es la declaración de que el poder de Dios está disponible para nosotros. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Entonces la crucifixión es el acto en el cual Dios declara su amor, pero en la resurrección es el acto en el que Dios declara su poder a nuestro favor. En 1 Corintios 15, 12 al 14 y luego del 16 al 23, escuche lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa si Jesús no resucitó? 1 Corintios 15, 12 al 14. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. 1 Corintios 12, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En el verso 16, del verso 16 al 23, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Diga, ¡ay, jole! Diga, ni lo mande Dios. No, pues, ¿cómo va a ser eso? Entonces más se trata aquí de un entretenimiento religioso. Por eso la resurrección de Jesús es una de las verdades bíblicas más atacadas. Y usted va a encontrar muchas explicaciones humanas en diferentes libros y con diferentes pensadores que dicen, sí, Jesús fue un gran hombre, sí, Jesús fue un gran filósofo, sí, Jesús fue un hacedor de milagros, pero no resucitó. Porque si resucitó, entonces no es un hombre, es alguien distinto. Claro, es alguien distinto, es nuestro creador, es el Hijo de Dios, es el unigénito del Padre hecho carne, es el Hijo de Dios. Adoramos al Hijo de Dios. ¿Le puede dar gloria de Dios? No, a Dios no adoramos un gran hombre, sino al Hijo de Dios. Dice el verso 17, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán en el Edén, también por un hombre, hablando de Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Alguien le da gloria a Dios. La resurrección declara que la muerte no es el final. La resurrección declara que hay vida después de la muerte y que nosotros también, como Cristo resucitó, un día el cuerpo físico de todos los que mueren confiando en Jesús, como dice la Escritura, resucitará. Alguien puede exaltar a Dios. Quiero enfatizar que el mensaje del Evangelio no es únicamente que Jesús murió por nosotros. No es solamente que Jesús murió. El mensaje del Evangelio incluye la resurrección. El decir que Jesús murió es la mayor manifestación del amor de Dios. Pero el anunciar que Jesús resucitó es la mayor manifestación del poder de Dios a nuestro favor. Los primeros apóstoles y los discípulos cristianos de los primeros tiempos hablaban de que Jesús murió, pero de que porque es muy importante, porque es la resurrección la que nos da el fundamento bíblico de que Dios nos da el poder a nosotros, como envió su poder sobre el cuerpo muerto de Jesús para vivir una vida distinta, para poder decir no al pecado y decir sí a Dios y hacer la voluntad de Dios, no en nuestras fuerzas. Porque Jesús no resucitó por él mismo, lo vamos a ver más adelante. No fue Jesús como hijo de Dios que él mismo se levantó, sino el Padre, diga el Padre, diga Dios mi Padre, envió poder sobre Jesús su hijo para resucitarlo. Entonces tú no puedes vivir el cristianismo en tus fuerzas. No se trata de que aguantes, no peco, sino que digas conmigo, Dios mi Padre también me envía a mí un poder para decir no al pecado. Dale un fuerte aplauso a Dios, vamos. En Hechos 4 del 1 y 2, Hechos 4, 1 y 2, dice, estos hombres anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los. Venían a apresarlos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Hay gente que acepta a Jesús como un hacedor de milagros. Hay gente que acepta a Jesús como un profeta. Hay gente que acepta a Jesús como el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Lo veíamos el domingo pasado justamente en la enseñanza, en la conferencia. Pero aceptar que resucitó es entender que Él no fue un hombre cualquiera. Él es la encarnación de Dios, el Hijo de Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Hechos 4, 32 y 33. Leíamos Hechos 4, 1 y 2. Vamos al verso 32 y 33. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder, dice el verso 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. A ver, yo quiero que un poco medite lo que dice el versículo 33. Y con gran poder. ¿Con gran qué? No con poder. Hay poder y hay gran poder. ¿Con qué? Los apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús. Pero esto no habla de palabras que ellos hablaran, no hablaba de argumentos que ellos dijeran al hablar con personas más preparadas o más estudiadas de la ley o de la palabra de Dios, sino en las señales y los milagros que seguían el anuncio de lo que ellos hablaban de quién era Jesús. Habla de ese gran poder que daba testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La verdad y realidad de la resurrección de Jesús manifiesta en la Biblia claramente que ese mismo poder, diga, ese mismo poder es el que Dios envía a mi vida para vencer el pecado y triunfar sobre toda atadura de maldad que había dominado mi vida. El pensar en la cruz, el meditar en la cruz, me enseña que Jesús pagó por mí y no tengo que ser yo castigado otra vez, ya que Jesús fue castigado por mí. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz vino sobre él. Y Dios no castiga dos veces a la misma persona por las mismas faltas. Así que si tú pecaste, pero reconoces a Jesús que murió por ti en la cruz, te arrepientes aceptando ese sacrificio, el castigo que te corresponde a ti vino sobre Jesús. Ya Dios no te castiga a ti porque castigó a Jesús. Dale un aplauso a Dios. Pero cuando tú reconoces esto en tu vida, no te mueres de inmediato, sino sigues vivo en esta tierra hasta que el Señor te llame a su presencia. Y el poder, digan, el poder para vivir para Dios viene de entender la resurrección. Dale un fuerte aplauso al Señor. La verdad y realidad que la Biblia enseña sobre la resurrección de Jesús manifiesta que el mismo poder que Dios envió al cuerpo de Jesús para levantarlo de la tumba, lo envía a nuestra vida para vencer el pecado, romper el poder de las prácticas del pecado, librarnos de toda cadena y atadura. En primera de Pedro 1, 3 al 5, primera de Pedro capítulo 1, versos 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La traducción del lenguaje actual de primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo. Y todos entendemos que el primer nacimiento de todo ser humano físico es el que nos impide accesar a Dios, ya que en este cuerpo físico donde mora la tentación al pecado y donde deseamos por los ojos, los oídos o los sentidos pecar, nos invalida para accesar a Dios. Por eso Dios dijo que hay que volver a nacer. ¿Hay que qué? Jesús le dijo a aquel sabio Nicodemo, que era líder de los judíos, que sabía la palabra de Dios, que era un hombre piadoso: si no naces de nuevo no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Y el hombre no entendía que era un nacimiento espiritual. Él dijo: ¿cómo siendo yo un hombre ya mayor voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico de nuevo, sino de un nacimiento espiritual. Él le dijo: lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Tú debes nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y habla del bautismo y de el renacer espiritualmente, que ese renacer espiritualmente se manifiesta cuando una persona decide bautizarse en obediencia al mandato de Jesús. Porque al sumergirse en las aguas una persona, no al que le chorríen agua en la cabecita,
sino al sumergirse en las aguas significa o simboliza la sepultura, la muerte de su antigua manera de vivir. Y al levantarse de las aguas, al salir de las aguas, se simboliza el renacer, el levantarse de la muerte antigua, de la vida antigua, de la vieja manera de vivir, levantarse a una vida nueva en el poder del Espíritu Santo. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que demostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni marchitarse, ni mancharse. Aleluyita, la herencia nuestra no se devalúa en los cielos. En la Nueva Versión Internacional, primera de Pedro 1, 3 al 5, la Nueva Versión Internacional dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Voy a terminar, si puede pasar el tecladista, vamos a ver un video y voy a hacer una oración para terminar. En Efesios 2, 5 y 6, Efesios 2, 5 y 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Nos qué? Nos dio una vida nueva al creer en Él. Al entregar nuestra vida a Él, Él nos da una nueva vida. Nacemos del Espíritu. Nos resucitó. Y esa resurrección nos coloca, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Jesús murió y resucitó, el poder del pecado y de la muerte se rompió. Una manifestación de la obra poderosa de Jesús al ser resucitado de entre los muertos por Dios fue la resurrección de muchos de los que habían muerto confiando en Él. Y en Mateo 27, 46, 50 al 54, 46 y del 50 al 54, Mateo 27, 46 y de los versos 50 al 54, la Biblia habla qué pasó cuando Jesús resucitó. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él murió. Dice el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. ¿Sé qué? No lo estoy inventando, está en tu Biblia. ¿Y sé qué? Se abrieron los sepulcros como una manifestación del poder de Dios sobre la muerte, y muchos cuerpos de santos, no de santos con aureola que les prenden una veladora. Santos en la Biblia significa apartado, separado. Habla de la gente que partió, murió confiando en Dios. A esa persona la gente, la palabra de Dios le llama santos, separados de Dios, apartados para Dios. Y vi los cuerpos, dice, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto, dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros y aparecieron a muchos. De hecho, el centurión, dice, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando el cuerpo de Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¡Es el Hijo de Dios! Ahora, yo le mencioné que Jesús no resucitó por su propio poder. Él tuvo poder en la tierra. Él resucitó a Lázaro, resucitó a algunas otras personas, por lo menos 2 más actos de resurrección están registrados en la Biblia. Él sanó enfermos, curó enfermedades, levantó paralíticos, multiplicó panes, caminó sobre las aguas, hizo muchos milagros. Pero cuando Él se levanta de entre los muertos, no fue por su propio poder, sino que Dios, el Padre, lo levantó. Y la Biblia dice en Hechos 2:32, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, no fue Jesús con su poder de Hijo de Dios, sino fue el Padre Celestial. Para que tú entiendas y yo entienda que ese poder me lo envía el Padre Celestial. ¿Quién me lo envía? Para que yo también viva una vida diferente. Tengo el poder tengo acceso a ese poder que resucitó a Jesús entre los muertos, porque el Padre de Jesús también es mi Padre. ¿Alguien le da gloria a Dios? Y como Jesús es su Hijo, nosotros somos hijos e hijas de Dios. ¿Alguien está entendiendo que es hijo e hija de Dios? Ahora somos hijos de Dios. No lo entendemos completamente, pero somos hijos de Dios y tenemos acceso a que el poder que Jesús recibió para levantarlo de los muertos se ha enviado a tu vida mediante el Espíritu Santo para vivir una vida de victoria que agrada a Dios. En especial, decir no al pecado. En los versos 29 al 33 de Hechos 2, 29 al 33, habíamos leído el verso 32. Del 29 al 33 dice: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, hablando de David, el rey David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, o sea, David tuvo una oportunidad espiritual de ver lo que Jesús iba a hacer. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, decían los apóstoles, que ellos lo vivieron y lo vieron con sus ojos, somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. La resurrección manifiesta que ese poder está disponible para todos nosotros. Y ese poder se empieza a manifestar desde que entregas tu vida a Cristo, y se suelta más cuando te bautizas. ¿Cuándo qué? Porque ese es un acto de obediencia a Dios, lo que Jesús dijo. Nadie se bautiza de niño, porque Jesús enseñó que para bautizarse hay que arrepentirse, creer y tener fe. Un niño de 2 años, de 4 años, de 6 años, ¿de qué se va a arrepentir si no es totalmente consciente de su pecado? Un niño de 6 meses, un niño de 9 meses que todavía ni puede caminar y con dificultad puede hablar, ¿de qué se va a arrepentir? Pero la Biblia dice que el bautismo es una señal de morir a la vieja manera de vivir, a la antigua y vieja pasada manera de vivir, y levantarse con el poder de Dios. ¿Levantarse con qué? A una vida nueva, que así como Jesús murió y resucitó al tercer día por el poder de Dios, el cristiano se sumerge en las aguas representando sepultura, y se levanta de las aguas diciendo: así como el poder de Dios fue enviado sobre Jesús, me lo envía Dios
a través de mi fe y mi obediencia para andar en una vida en el Espíritu, venciendo la maldad, el pecado en mi propia vida. ¿Le puedes dar gloria a Dios? Por eso dice Colosenses 2:12. Colosenses 2:12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo leo de nuevo: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice Romanos 8:11, lo voy a leer ahora y lo voy a leer al final del video que vamos a ver. Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Vamos a ver las pantallas, y si alguien me ayuda apagando las luces lo más que se pueda para apreciar mejor el video. בעגלה ובזמן קריב וימרו
¿Lo dejamos aquí? ¿Qué monstruo se robaría el cuerpo? Matarlo no fue suficiente. Había que borrar sus rastros. Pero su sudario está doblado. No sé quién pudo hacerlo. ¿Por qué romperían el sello romano? No lo sé. Es el tercer día. ¿Crees que sea posible? ¿Qué vieron? Nada, no vimos nada. Y vimos todo. ¿Por qué estás llorando? ¿Tú te lo llevaste? ¿A quién? Si tú te lo llevaste, por favor, dime a dónde para traerlo. María. Maestro. María. Está vivo. Se paró junto a mí y dijo mi nombre. Será verdad. ¿Tú qué crees, Pedro? Creo que siento mucho dolor por su ausencia. Y mucha culpa. Porque no estuve con él al final. Y vergüenza. Quisiera decirle que me perdone. La paz sea contigo. ¿Tendría carne y huesos un fantasma? ¿Por qué no se pone de pie y adora al que vive? Él murió por amor a cada uno de nosotros.
Él entregó toda su sangre hasta la última gota pensando en ti, pero Dios le levantó de los muertos y está vivo para que tú sepas que puedes vencer el pecado, que puedes vencer toda atadura, toda cadena, todo vicio, todo pensamiento que antes no tenías poder para vencer, porque la Biblia dice que el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que actúa en ti para andar en una manera de vivir nueva, distinta, que agrada a Dios. Adoremos al que vive. Él vive. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de la gloria. Vamos a exaltar al que vive. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de la gloria. Damos toda la gloria. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de la gloria. Una vez más. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de la gloria. Eres el Rey de mi vida. Eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi Perdónanos, Señor, porque a veces dudamos como los primeros apóstoles de tu poder. No de que hayas resucitado, los hechos, tu palabra lo ha confirmado, pero a veces dudamos que ese poder pueda actuar en nosotros para decir no a la tentación, para vencer la inclinación al pecado y romper las cadenas y ataduras que quieren dominar nuestra vida. Perdónanos porque a veces sentimos que somos débiles y como la fe de los primeros discípulos se tambaleaba, no sabiendo ellos si realmente había resucitado o no, hasta que apareciste físicamente mostrándote vivo entre los muertos. Así nosotros hoy a veces dudamos de que podamos vencer lo que antes no podíamos vencer. Padre, el pecado nos engaña, el enemigo atenta a nuestra mente con sus ideas y dardos y pensamientos de maldad, diciendo que no podemos triunfar, cuando tu palabra dice que el mismo poder que actuó sobre Jesús resucitándole entre los muertos está disponible para que yo lo tome y camine en vida nueva. Oh, vamos, ora al Señor un momento, ora al Señor y dile que tú quieres caminar en una vida que le agrada a Él, y que tú tomas ese poder a través del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, leíamos al principio, el que actuó sobre el cuerpo de Jesús. Dios envió su poder a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu Santo, para tener ese poder para decir no
cuando eres inclinado, invitado, seducido a hacer algo que ofende a Dios. Vamos, declara que ese poder es tuyo. Tómalo por medio de la fe. Cree en la resurrección de Jesús y toma por medio de la fe el poder de Dios que actuó sobre Jesús para que a ti te ayude a decir no a lo que antes no podías decir. Y si tú estás viviendo en una situación que desagrada a Dios, hoy toma la decisión de decir no, ya no más, ya no más, ya no más voy a hacer lo que desagrada a Dios. Voy a echar mano de ese poder que actúa en Jesús, lo tomo para mi vida, para decir no al pecado. Nosotros tenemos que caminar a la luz de la verdad de la palabra, entendiendo que Cristo murió. Y si yo me abrigo bajo esa verdad y vivo de acuerdo a esa verdad, Dios no me va a castigar a mí, porque Cristo tomó mi lugar. Pero debo caminar con el entendimiento de la verdad, de que tengo ese poder disponible a mi favor, para que cuando venga un pensamiento, una tentación, tú digas no. ¿Qué digas? ¿Qué digas? Y deseches todo pensamiento de que eres débil, porque no fue Jesús por su fuerza o por su poder divino que se levantó. Y aunque tú seas débil, si acudes a Dios, el poder de Dios está disponible para ayudarte a decir no. Tenemos que entender que cuando pecamos lo hacemos porque queremos hacerlo, no porque no podamos decir no, porque tenemos el poder de Dios disponible a nuestro favor para decir no. Levanta tus manos y di conmigo: Señor Jesús, tomo la verdad del poder de la resurrección disponible a mi favor. Diga: Espíritu Santo, así como tú actuaste en Jesús para levantarlo de entre los muertos, darle vida a su cuerpo muerto, hoy, Espíritu Santo, te pido que actúes en mí para darme poder y fuerza, decir no a la tentación, no al pecado, y romper en el nombre de Jesús toda atadura, todo vicio, toda cadena de maldad que ha actuado sobre mi vida. Me rehúso a ser esclavo del pecado. Me declaro libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús. ¿Me puedes dar gloria a Dios?
fuerza y amor. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Voy a cerrar pidiendo a todos ustedes que me apoyen para orar, porque el milagro más grande que sigue existiendo bajo el cielo es que un pecador se arrepienta y una persona que no tenía esperanza de cambiar de vida tenga hoy fe de que a través de Jesús su pecado fue perdonado y tiene disponible un poder para vivir una vida diferente. ¿Alguien le da gloria a Dios? Vamos a orar. Si tú estás por primera vez, segunda o tercera vez aquí con nosotros, si te han invitado a algunas ocasiones y nos has visitado el día de hoy, yo te hago una invitación, y la invitación viene de parte de Dios. Si escuchas hoy la voz de Dios en tu corazón, no endurezcas tu corazón. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, encontrar en Jesús perdón de tus pecados y tu maldad, encontrar en Jesús el poder para romper la cadena, la atadura, el vicio que a veces no nos deja cambiar y accesar a ese poder para vivir una vida distinta. Si tú le quieres rendir por completo tu vida a Jesús, sal de tu lugar, ven aquí al frente y nosotros queremos guiarte en una oración y orar por ti para que este milagro de salvación y de vida nueva venga a ser realidad en tu vida. ¿Hay alguien aquí que hoy quiera entregar su vida a Dios? ¿Hay alguien aquí que hoy entienda que Dios le ama tanto, que le ha traído para ayudarle a cambiar en lo que no ha podido cambiar por años? Si tú estás aquí pero tienes pocas veces viniendo y hoy quieres rendirle tu vida a Dios, ven de tu lugar, sal y ven con nosotros. No te avergüences, no te pedimos que vengas al frente para avergonzarte, sino para que tomes la decisión de decir: yo le digo sí a Dios y no a la maldad que dominaba mi vida. ¿Hay alguien más? Vamos a dar un aplauso a Dios por estas personas y animar a cualquier otra persona que quiere rendir su vida a Dios. Y le pido a mi bella esposa Angélica que les pueda ayudar, nos pueda guiar a todos en esta oración. Angélica. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a platicar con Dios un momento y vamos a cerrar nuestros ojos solamente para no distraernos. Vamos a decirle: gracias, Señor, por este día tan especial donde tú me enseñas que no estoy como pensaba, que tú estás a mi favor. No soy una persona sola ni desvalida. Tú estás a mi favor. Y este día yo reconozco que tú diste tu vida por mí, pero que ahora vives, resucitaste, y yo quiero esa vida dentro de mí. Dígale: Jesús, te necesito dentro de mí. Sé que estás vivo, por eso puedo hablar contigo y pedirte que vivas en mí. Yo renuncio a todo lo que me separa de ti, y este día decido buscarte a ti. Amén. Ahí vamos a orar por ti. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a bendecirles. Que sea un bombardeo de bendición y de amor hacia estas vidas que están aquí al frente. Estas familias representan familias enteras. Señor, abrimos nuestra boca para bendecirles y para pedir un milagro, así como tú, Padre Celestial, resucitaste a Jesús. Haz un milagro este día a favor de ellos. Tú conoces lo que ellos necesitan en este tiempo, y hoy como familia nos unimos para pedir a favor de ellos que hagas un milagro dentro de ellos y fuera de ellos. Tú oyes la oración, tú oyes las lágrimas, escuchas el clamor. Bendecimos estas vidas hoy
en el nombre de Jesús. Y declaramos que nada ni nadie los apartará de ti. Los ponemos en tus manos y declaramos que no solamente ellos, sino que sus familias, Señor, también recibirán de lo que tú estás haciendo hoy. Muéstrales tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Les abrazamos en esta hora y quiero recordarles, familia, que cuando ellos salgan y les vean que traen el corazoncito por ahí, ¿verdad? Les den una bienvenida, los abracen y les digan, hay esperanza, ¿verdad? Muchas veces venimos así como que no sabemos qué, pero hay esperanza. El saber que Él resucitó nos da mucha esperanza. Dele toda la gloria y toda la alabanza al Señor. Pues estamos terminando. Le animo a